Venecia, la ciudad de los canales, de las góndolas, de las postales que has visto 1000 veces sin siquiera haber estado allí. Un lugar que, sin darte cuenta, ya tienes completamente construido en tu cabeza antes de pisarlo. Romántico, silencioso, perfecto, casi irreal. Como si fuera un escenario diseñado solo para turistas y fotografías. Pero hay algo que nadie te dice con suficiente claridad. Venecia no es exactamente como te la imaginas. De hecho, cuanto más tiempo pasas allí, más te das cuenta de que la versión que tenías en la cabeza no es una mentira, pero sí es solo una parte muy pequeña de la realidad. Llegar a Venecia ya es un cambio de mentalidad completo. No entras como en una ciudad normal. No hay coches esperándote, no hay tráfico, no hay ruido de motores, no hay avenidas amplias ni semáforos. Llegas a una zona donde todo cambia de golpe. El suelo deja de ser asfalto y se convierte en puentes, escaleras, pasarelas y caminos estrechos. Y en lugar del sonido habitual de una ciudad moderna, lo que escuchas es agua moviéndose, pasos constantes y el rodar de maletas golpeando cada escalón. Y ahí, en ese primer contacto, ya entiendes que no estás en un lugar cualquiera. Estás en una ciudad que funciona con otras reglas. Pero el primer impacto no siempre es mágico. A veces es confuso. Incluso un poco abrumador. Porque lo primero que notas, incluso antes de mirar los canales, es la cantidad de gente. Venecia está llena. Muy llena. No importa si es temporada alta o no tanto, siempre hay movimiento. Calles estrechas donde caminar en línea recta sin parar es casi imposible, puentes donde la gente se detiene en medio para hacerse fotos, grupos que ocupan todo el espacio sin darse cuenta, turistas mirando mapas como si la ciudad fuera un laberinto sin solución. Y lo es. Pero no en el sentido que esperas. Es un laberinto real, físico, hecho de calles que se cortan, se conectan y se confunden entre sí sin una lógica clara. Y eso genera una sensación muy curiosa. Nunca estás completamente seguro de dónde estás, incluso aunque creas que sí. Al principio puede resultar frustrante. Buscas referencias, calles principales, puntos claros, pero Venecia no funciona así. Venecia te obliga a aceptar que perderte es normal. Y cuando dejas de luchar contra eso, la experiencia cambia por completo. Pero antes de llegar a ese punto de aceptación, hay otra cosa que golpea fuerte: la primera comparación con la idea que tenías en la cabeza. Porque en tu mente, Venecia es calma. Es silencio. Es una góndola pasando suavemente mientras el sol cae sobre el agua. Es romanticismo puro. Pero la realidad es más compleja. Hay ruido. Hay prisas. Hay colas. Hay aglomeraciones. Hay momentos en los que literalmente tienes que detenerte porque no puedes avanzar. Y es ahí cuando empiezas a entender que Venecia no es un decorado perfecto. Es una ciudad real, con una presión turística enorme encima. Y eso se nota. Se nota en los precios, por ejemplo. Porque otra de las primeras cosas que te sorprende es lo caro que es todo. No un poco caro. Caro de verdad. Un café puede costar lo que en otros sitios sería una comida completa. Sentarte en una terraza no es solo pagar por lo que consumes, es pagar por el lugar, por la vista, por estar exactamente ahí en ese punto que millones de personas quieren fotografiar. Y lo aceptas, porque en el fondo sabes que estás pagando por la experiencia. Pero aún así, impacta. Y luego están las góndolas. Ese símbolo universal de Venecia. En la imaginación colectiva, una góndola es algo casi mágico. Dos personas, el agua tranquila, el gondolero cantando quizá, la ciudad reflejada en los canales como una pintura. En la realidad, la experiencia es distinta. No deja de ser bonita, eso no desaparece. Pero sí es mucho más estructurada, más turística, más organizada de lo que uno espera.
Es un servicio, una experiencia diseñada para el visitante, no necesariamente un momento espontáneo. Y aún así, la gente lo hace. Porque hay cosas que no se hacen por lógica, sino por vivirlas al menos una vez. Pero Venecia no es solo lo que ves en sus lugares más famosos. Venecia realmente empieza cuando te alejas de ellos. Porque basta con girar 2 o 3 calles lejos de las rutas principales para que todo cambie. El ruido desaparece. La gente disminuye. Y de repente estás en un callejón estrecho donde apenas caben 2 personas, con paredes antiguas a ambos lados, ventanas abiertas, ropa tendida y un pequeño canal al final reflejando la luz de una forma casi perfecta. Y en ese momento entiendes algo importante. Venecia no es una ciudad de grandes espacios. Es una ciudad de momentos pequeños. Pequeños puentes, pequeñas esquinas, pequeños canales donde de repente encuentras una escena que parece sacada de otra época. Y lo más sorprendente es el silencio. Porque aunque estés en una ciudad turística, hay zonas donde no se escucha casi nada. Solo el agua, algún barco a lo lejos, y el eco de tus propios pasos. Es en esos momentos cuando la ciudad se vuelve realmente especial. Pero la dualidad sigue ahí. Porque sales de ese rincón tranquilo y vuelves a una zona saturada en cuestión de minutos. Es como si Venecia cambiara constantemente de personalidad dependiendo de la calle que elijas. Y eso la hace impredecible. Y también un poco agotadora. Porque no puedes controlar la experiencia. No puedes decir, quiero ver la Venecia tranquila, y quedarte solo con eso. Tienes que pasar por todo, lo bonito, lo caótico, lo incómodo y lo mágico. Todo mezclado. Y mientras sigues caminando, empiezas a notar otra realidad menos evidente pero igual de importante: Venecia está cambiando. Cada vez hay menos residentes reales. Cada vez más edificios se convierten en alojamientos turísticos. Muchas tiendas tradicionales han desaparecido y han sido reemplazadas por negocios orientados al visitante. Y eso genera una sensación extraña, como si la ciudad estuviera perdiendo poco a poco su identidad original. No es que no haya vida. Es que la vida que ves está muy condicionada por el turismo. Y eso cambia la forma en la que percibes todo. Porque empiezas a preguntarte, ¿esto es una ciudad o es una experiencia diseñada para millones de visitantes? Y la respuesta no es simple. Porque Venecia sigue siendo Venecia. La gente sigue viviendo, trabajando, estudiando, moviéndose entre canales como lo ha hecho durante siglos. Pero al mismo tiempo, la presión del turismo es tan grande que todo se adapta a ello. Y esa tensión se nota en el ambiente. Pero incluso con todo eso, hay algo que no desaparece. La belleza. Porque por mucho que te pierdas, por mucho que te canses, por mucho que haya ruido o gente, siempre aparece un momento en el que la ciudad te recuerda por qué existe toda esa fama. Un atardecer reflejado en el agua. Un puente vacío al cruzarlo. Un canal donde el tiempo parece detenido. Luces encendiéndose poco a poco mientras cae la noche. Momentos simples, pero muy potentes. Y ahí es cuando Venecia te gana otra vez. Porque no es una ciudad que te convenza todo el tiempo. Es una ciudad que te convence a ratos. Pero esos ratos son suficientes para que nunca la olvides. Y cuando llega el momento de irte, te das cuenta de algo curioso. No te vas con una opinión clara. No es, me ha encantado, o, me ha decepcionado. Te vas con una mezcla de sensaciones difíciles de ordenar. Porque Venecia no es una experiencia lineal. Es una experiencia contradictoria. Es belleza y caos al mismo tiempo. Es tranquilidad y agobio. Es historia y turismo masivo. Es realidad y expectativa chocando constantemente. Y quizás eso es lo que la hace tan interesante.
Porque Venecia no intenta ser lo que tú esperas. Simplemente es lo que es. Y eso, en un mundo donde todo parece diseñado para encajar en expectativas, ya es algo muy poco común. Y al final, cuando lo piensas con calma, entiendes que el verdadero error no es Venecia. El verdadero error es creer que cualquier lugar del mundo puede parecerse a la idea que construyes antes de conocerlo. Porque ninguna ciudad compite con la realidad que imaginas. Y Venecia, en ese sentido, no decepciona ni sorprende. Simplemente te corrige.